Hola, buenas. Hace unos años, cuando en una terapia de grupo escuché la historia, ¿no? de una persona, ¿no? que estaba en un centro penitenciario cumpliendo una condena y bueno, estaba en régimen abierto y entonces aprovechaba los días de régimen abierto para hacer alguna terapia en el centro donde yo estaba. Y contó, ¿no? que bueno, él llevaba creo que un año, ¿no? Haciendo un tratamiento libre de drogas, ¿no? Y lo había empezado pues en la prisión. En la prisión tendrían un programa y él pues se acogió, ¿no? Estando ahí. Y llevaba pues como un año sin consumir, ¿no? Que decía que dentro de la prisión era muy fácil era muy fácil conseguir drogas, era facilísimo por lo visto, ¿no? Igual que hay gente que había gente pues que se dedicaba a venderlas dentro de la prisión y bueno, que era muy sencillo conseguirlas. Pero bueno, el caso es que él pues tenía miedo, fijaos, tenía miedo a salir, le quedaba poco de condena, no recuerdo si eran unos meses, lo que fuera, ¿no? Y decía que tenía miedo a salir fuera porque veía peligro de consumir. O sea, fijaos, está dentro de un centro penitenciario en el que hay consumo, lo ha dejado, ¿vale? Y va a salir y tiene miedo, ¿eh? Esto es cómo funciona el cerebro de cualquier persona, ¿vale? Pero me voy a centrar en el cerebro adicto. Fijaos, o sea, en el momento que él ha hecho su zona de confort, la cárcel, ¿vale? El centro penitenciario, y ha conseguido ahí dejar de consumir. Pero en el momento que va a salir, ¿vale? O sea, que afloran miedos, ¿vale? Porque esta persona va a salir de su zona de confort, ¿no? Ha hecho del centro penitenciario su zona de confort, va a salir y tiene miedo. Tiene miedo. Hay que identificar qué miedo es, ¿vale? Porque a lo mejor tiene miedo a lo que eso es trabajo de la persona, ¿no? Pero pueden ser miedo a muchas cosas. Pero como surge este miedo, el cerebro adicto te empuja a lo que ya conoce, que es el consumo o la conducta adictiva, ¿vale? Fijaos cómo somos cómo es la mentalidad de un adicto, ¿vale? O de cualquier persona, de hecho, ¿vale? Pero me centro en la del adicto. A la que voy a hacer algo nuevo, voy a salir de mi zona de confort, mi cerebro me ataca, ¿no? O me sugestiona para que lo lleve a consumir, ¿vale? Eh, ¿qué hay que hacer para esto, ¿no? O sea, para saber gestionar esto, pues trabajarse muchísimo, ¿no? Hay que trabajarse mucho la mentalidad porque la mente, o sea, si nosotros dejamos el piloto automático, no, o sea, no podemos dejar nuestra cabeza en piloto automático porque nos va a llevar a lo que conoce que es el consumo, ¿vale? O las conductas adictivas. De hecho, o sea, por eso hay que trabajar tanto en lo que es la mentalidad, ¿vale? Porque por eso se hacen programas, se hace, se hace que la persona tenga las horas del día ocupadas, ¿no? Se tiene que trabajar mucho la disciplina, muchísimo, tanto física como mental, sobre todo la mental, porque como os digo, o sea, si tú dejas el piloto automático, pues la cabra tira para el monte, no me va a llevar a su zona de confort, que es el consumo. Em, la mente realmente es una poderosísima herramienta, es muy poderosa. De hecho, y bueno, y que el cerebro nos meta miedo es, es normal, o sea, lo hace por su supervivencia. Entonces tenemos que aprender a identificar cuando ese miedo es real o no. Si hay una persona con una pistola, pues es un miedo real, hay alguien que me quiere hacer daño, ¿no? O, o una situación de peligro es normal, pero cuando es infundado por la mente, ¿no? Hay que identificarlo y entonces hay que aprender a trabajarlo porque ese miedo no es real, no existe, es producto de tu mente y entonces a ese hay que aprender a trabajarlo.
Y como digo, la mente es muy, muy, muy poderosa, pero la tenemos que dominar nosotros a ella. O sea, es como llevar no sé, un perro, ¿no? Un perro de presa de estos, y que te lleve él. ¿No? Tú tienes que dominar al perro, llevarlo a tu lado y mandar en el perro, ¿no? Si no, el perro pues te hace, en vez de protegerte, ¿no? Pues te va arrastrando, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer con la mente, o sea, trabajar en ella y utilizarla a nuestro favor y trabajarla bien, ¿no? Y que no nos lleve a lo que conocemos, a consumir o a la conducta adictiva. Y pensar que en lo que nos concentramos, pues es lo que se expande, ¿no? Es lo que se hace grande. Si yo me concentro en lugares de consumo o estoy pensando en cómo hacer mi consumo, pues ¿a qué me lleva? Pues a situaciones de consumo, a personas de consumo, a, a situaciones de adictivas, ¿vale? El que haga apuestas deportivas, pues le va a llevar pues a eso, a todo lo relacionado con las apuestas, ¿no? Y al que sea por la adicción al sexo, pues le va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber mujeres, hombres o lo que le guste por todas partes y se va a centrar en eso. Entonces es importante que domines tu mente y para eso pues necesitamos pues un mentor, porque realmente, o sea, es imposible hacerlo solo y necesitamos un mentor, una terapia de grupo y alguien que nos guíe y que nos enseñe. A mí me tuvieron que enseñar y es que es una pasada. Así que pide ayuda, deja de vivir en esas cadenas, con esas cadenas que no es vida y empieza un tratamiento. Soy Rafael Segovia Martínez, suscríbete a mi canal que subiré más vídeos. Chao.